Buenas tardes. Somos el equipo número 2, conformado por Delgado William, Yoxere Gómez, Tobar Yosmar y Vera José Ángel, estudiantes de la sección 3, modalidad semipresencial de la carrera de Derecho de la UNEYES, con el subproyecto Derecho Constitucional con el profesor Reinaldo Munguía. A continuación, le haremos una breve introducción al estudio de los derechos y garantías constitucionales. Cuando se hace referencia a los derechos fundamentales, se habla de los derechos del hombre, es decir, los derechos consagrados en la Constitución. Por eso se dice que los derechos fundamentales son derechos constitucionales, es decir, derechos subjetivos dotados de fuerza normativa propia en la Constitución, que se impone de modo efectivo a todos los poderes públicos. Si bien la Constitución utiliza indistintamente diversas denominaciones tales como libertades públicas, derechos constitucionales, derechos a los ciudadanos, derechos a la libertad, son expresiones que otorga el Estado democrático. En este sentido, bien puede decirse que los derechos fundamentales son derechos constitucionales, es decir, derechos subjetivos dotados de fuerzas normativas propias de la Constitución que se imponen de modo efectivo a todos los poderes públicos y muy señaladamente del propio legislador. Desde esa perspectiva, el concepto que se utilizará como equivalente es el de derechos humanos. Fíjense que aquí hablamos de los derechos de las garantías constitucionales, como bien lo hablamos, derechos fundamentales, derechos humanos consagrados en la Constitución, derechos del hombre, derechos inviolables y libertades públicas. Entre los derechos y garantías constitucionales tenemos los derechos humanos, derecho al libre desenvolvimiento, a la igualdad, derecho a la irretroactividad de la ley, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho al amparo, orígenes de la acción del amparo, la acción de habeas data, derechos sociales y de las familias, derechos culturales, derechos educativos, derechos de los pueblos indígenas, los derechos ambientales y los deberes. A continuación, tenemos el compañero José Vera, que nos hablará sobre el amparo constitucional. Buenas tardes. Como ya nos ha hablado nuestra compañera Yoxere Gómez, el amparo constitucional forma parte de los derechos y garantías constitucionales. Tenemos que es un derecho que tienen todas las personas de acudir a los tribunales para ser amparadas y protegidas cuando sientan o existen que sus derechos han sido violados o cuando hay una supuesta violación de los derechos. Tenemos que la Ley Orgánica del Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, publicada en Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número 34.060, de fecha 27 de septiembre de 1988, conjuntamente con la Constitución de 1999, regulan la materia del amparo constitucional, donde se han hecho importantes transformaciones. Igualmente tenemos que el procedimiento de amparo constitucional procede cuando se viola un derecho o garantía constitucional o cualquier derecho susceptible de protección o inclusive cuando exista un peligro o su violación a alguno de los derechos constitucionales. Este procedimiento de amparo constitucional procede contra normas, actos administrativos de efectos generales y particulares. Procede contra sentencias, resoluciones emanadas de los órganos judiciales, contra actuaciones materiales, contra omisiones de las autoridades o particulares. Bueno, tenemos que seguidamente nuestra compañera Yosmar Tobar nos hablará sobre los principios de los derechos humanos. Buenas tardes. En esta oportunidad explicaré los principios y de los derechos humanos, de los cuales están contemplados de la siguiente manera. Principio de progresividad.
principio muy importante que la Constitución consagra en el artículo 19, que consiste en la transformación progresiva de los derechos, puesto que constantemente ocurren cambios en el ámbito normativo y es necesario la incorporación de nuevas realidades al marco normativo. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del poder público, de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y las leyes que los desarrollan. Otro de los aspectos es el principio de intangibilidad, el cual está fundamentado en el artículo 25 y dice que su existencia no depende de su consagración o el desarrollo por la ley. Indica que todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Seguidamente, el principio de solidaridad, que está basado en el artículo 132 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo que indica es la construcción de una sociedad democrática y plural. Esta está amparada en que toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria, promoviendo y defendiendo los derechos humanos. Este principio apunta hacia la construcción de una sociedad democrática y plural, principalmente hacia la extensión del goce de estos derechos a aquellos sectores menos privilegiados. Seguidamente tenemos el principio de corresponsabilidad, el cual está basado en el artículo 184 y se fundamenta en el nuevo paradigma de la democracia participativa. Este instrumento ligado al goce de los derechos políticos y entraña su fundamento en el nuevo paradigma de democracia participativa, que consiste esencialmente en un Estado que concurre con los particulares en el manejo de distintos colectivos, que prevé la eventual transferencia de competencias de los estados y municipios a las comunidades organizadas para administrar y gestionar servicios en materia de salud, vivienda, educación, deporte, ambiente, entre otros. Es necesario resaltar que entre deporte y ambiente es algo innovador que contiene la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que anteriormente esos derechos no estaban contemplados. El principio número 5 es el principio de igualdad, que este es no a la discriminación. No se aceptan discriminaciones infundadas en la raza, el sexo, el credo y la condición social. Dentro de lo que son las garantías se encuentra la garantía normativa, y esta consiste en salvaguardar los derechos constitucionales. La fiscalización parlamentaria, que es la garantía de cumplimiento de los derechos humanos. La jurisdiccional, que es reclamar en juicio contra el acto de poder. Seguidamente lo dejamos con el compañero William, que les hablará acerca de las conclusiones. Muchas gracias. Tengan todos muy buenas tardes. Con lo antes expuesto por mi compañero, en conclusión puedo añadir que los derechos humanos representan un contexto pluriproblemático en los que convergen los enfoques de la filosofía y de la ciencia jurídica. En el marco de la ciencia jurídica, el derecho constitucional a nivel interno es el encargado del estudio de estos derechos, porque es bien sabido que los derechos fundamentales se establecen en la Constitución para ser desarrollados por la ley. En este sentido, el Ejecutivo y el Judicial se limitan a garantizar su disfrute en la práctica y como subsidiarios para suplir los vacíos o algunas normativas que eventualmente adolezcan. En la Constitución del año 1999 se inspira en la idea del Estado social, de derecho, para consagrar el sistema constitucional de los derechos humanos. Y así el rol del Estado social es amplio y ambicioso, gozando con el auxilio del principio
de la corresponsabilidad como mecanismo constitutivo de mayor eficacia estatal y gobernabilidad. Del mismo modo, el texto constitucional muestra los avances legislativos y doctrinarios en materia de derechos humanos. Durante los últimos años, como lo significa la incorporación de los derechos ambientales y culturales, el recurso de habeas data, la garantía del juez constitucional, por solo nombrar algunos. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.